Shabbat Shalom, amados hermanos. Así que hemos preparado un tema, mis amados hermanos. Hace unos días dimos un tema que hablaba acerca de la tefilá, del rezo, de la oración, y preguntábamos si la tefilá era un precepto o un privilegio, y bueno, pues desarrollamos el tema. Este que sigue, mis amados hermanos, va a ser continuación de aquel. En aquella plática propusimos que es necesario orar siempre, pedirle siempre al Todopoderoso, rogarle, pedir, como dijo nuestro Rabbi Yehoshua, al que pide se le da, al que toca se le abre. Así que rezar es, diríamos, más que un privilegio, una obligación que tenemos, rezar y pedirle a Hashem siempre cuando tenemos problemas. Entonces, en este segundo tema, bueno, pues ahora vamos a hablar de qué manera rezar, de qué manera orar para ser escuchados. Amén. Ya dijimos que hay que orar, ya dijimos que hay que rezar. Ok, ahora vamos a plantearnos de qué manera rezar para ser escuchados. Amén. Entonces espero, mis amados hermanos, que el tema pues sea bueno para nosotros. Amén. Ok. Entonces, este tema lo vamos a dedicar para todos los jolim, para todos los enfermos, para refuá, shelemá, de todos los hermanos, de todas las personas, de todos los amigos, conocidos, parientes que tenemos que están enfermos. Amén. Entonces, nuestro tema de esta tarde se llama ¿cómo hacer para que, cómo rezar para que seamos escuchados? Entonces, vamos a analizar cómo hacer para que Hashem escuche nuestras tefilot. Y para eso vamos a estudiar el Salmo 30. Y me voy a ayudar, mis amados hermanos, de las explicaciones que el Rab Yosef Bitton hace sobre este hermoso salmo, el Salmo número 30. Amén. Entonces recuerden, a través de este salmo vamos a tratar de dar una respuesta de cómo rezar para ser escuchados. Así que tengan a la mano el Salmo número 30. Entonces comenzaremos diciendo, mis amados hermanos, que el libro de Teilim es un libro muy especial. ¿Y por qué es muy especial? Es un libro conocido en todo el mundo, escrito por el rey David, por David Amelech. Y diríamos que es un libro demasiado conocido en el mundo, porque no solo, mis amados hermanos, no solo judíos leen este libro, sino que gentiles, o diríamos no judíos, leen este libro. Entonces, el libro de Teilim es un libro muy especial, tan importantes son para la vida judía, que los Teilim son incorporados cada día en los rezos. Cada vez que el pueblo de Israel reza, varios Teilim son incorporados. Lo que podemos decir del libro de Teilim es que fue escrito prácticamente en primera persona por el rey David. ¿Qué quiere decir esto? Que es el diálogo que tiene el rey David con Hashem, con su Hacedor, con su Creador. También tenemos que decir que la vida del rey David Amelech, es una vida muy dramática, muy difícil, muy compleja. Amén. Desde mi punto de vista, muy parecida a la del patriarca Jacob. Jacob fue una persona muy sufrida. Algunos dicen que allí se van los dos, pero la vida del rey David es una vida dramática. Si lo comparamos, si hacemos una comparación, la podríamos comparar a una montaña rusa de emociones y eventos. Amén. Así es la vida del rey David.
en sus salmos, en el Teilim, podemos encontrar momentos de alegría. Por ejemplo, como cuando dice, aleluya. Cuando, por ejemplo, nosotros recitamos el alel, aleluya, que se utiliza para alabar el nombre de Hashem. Entonces, David escribió estos salmos cuando estaba muy alegre, ¿de acuerdo? Alaben allá. Cuando dice allá el rey David, Odú Adonai Kitob, Ki Leolam Hasdo. Agradezcan a Hashem porque es bueno, porque su bondad es para siempre. Entonces, en el Teilim encontramos alegría. También encontramos momentos de reflexión. Cuando David Amelech reflexiona acerca de la cercanía de Hashem, cuando habla de la creación, cuando David Amelech se pone a contemplar el firmamento, cuando dice Barehi Nafshi, bendice alma mía a Hashem, o como el Salmo número 8, donde dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Entonces encontramos momentos de reflexión, pero también, como dijimos, momentos de mucha tensión y de mucha angustia. Muchos mismorim reflejan el estado de ánimo frente a sus enemigos, porque como ustedes saben, David Amelech tuvo muchos enemigos, tuvo enemigos en la guerra, enemigos internos, tenía conflictos internos, como decimos nosotros, enemigos de fuera y de adentro. Amén. Entonces David sufrió mucho con los que lo perseguían, con los que le tenían envidia. Por ejemplo, un pueblo que le hizo la vida complicada al rey David fue el de los filisteos o filistim, que acechaban constantemente a Israel. Y todo esto, todo lo que pasaba alrededor de su vida, el rey David lo reflejó en los salmos, en sus Teilim. También nos encontramos con problemas personales muy difíciles, muy complicados, que cuando los leemos decimos, pero ¿cómo pudo ser? Problemas como personales, como en el Salmo número 3, cuando escapa de su hijo Absalón, algo que no se entiende, como un hijo tan amado por David, que fue Absalón, y luego persiguió a su padre por problemas políticos. Entonces, problemas personales como ese, otro problema personal, sabemos que David tuvo un hijo y que ese hijo murió. Ustedes lo pueden leer en 2 de Samuel, capítulo 2, 2 de Samuel, capítulo 12. Acuérdense de aquella transgresión que cometió y que fue uno de los momentos más difíciles, el pecado que cometió con Bathsheba, un pecado del cual se arrepintió todos los días de su vida y que, bueno, pues él llega a decir que las almohadas estaban mojadas de tanto llorar, y sabemos que por esto y por otras cosas no pudo construir el Bet Hamikdash, el templo. Y bueno, pues todo esto que le pasó al rey David fue motivo para componer hermosísimos salmos, salmos que nosotros leemos. Por ejemplo, hay un salmo que se lee al principio de la Midad, cuando dice Adonai sefatai tiftach ufi yagid tehilateja. Hashem, abre mis labios para que mi boca publique tu alabanza. Así comienza la Midá, es el Salmo 51, verso 17. Entonces, mis amados hermanos, Teilim es un libro que proyecta muchos estados de ánimo, muchos, ¿no? En ellos vamos a encontrar preguntas filosóficas de, por ejemplo, cómo referirnos a Hashem. David Amelech dijo, Hashem Roí, Hashem es mi pastor, ¿no? ¿Qué significa eso? Que Hashem es mi pastor.
¿Cómo pudo fabricar David Amelech esta metáfora? En este salmo se habla de que por qué las cosas malas le ocurren a la gente buena. Entonces, uno de los temas que siempre al hombre le han preocupado es cómo no entendemos las acciones de Boreolam, del creador del mundo. Cómo no comprendemos cómo Hashem maneja el mundo y siempre nos andamos preguntando, y bueno, ¿y por qué a los malos prosperan, verdad? ¿Y por qué a los buenos les va mal? En fin, encontramos de todo en los Tehilim del rey David. Así que vamos a estudiar el Salmo 30 y espero, mis amados hermanos, poder explicarlo con la ayuda, dijimos, de las ideas del Rab Yosef Bitton. Amén. Ahora, hay que decir también que los salmos no hay que leerlos, hay que entenderlos, ¿de acuerdo? A veces la persona dice, ya leí un salmo, ok, pero ¿le entendimos? ¿Le entendiste? ¿Supiste de qué trataba? Así que los salmos hay que entenderlos. No son palabras mágicas, porque constantemente nos encontramos con personas que piensan que los salmos son palabras mágicas. Los salmos no son palabras mágicas, son palabras que nos enseñan. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de tener un Tehilim, así como este, miren, en nuestras manos, hay que tratar de entenderlo. Si no, no surte el efecto deseado, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es ese efecto deseado que deseamos? Ahora sí que queremos, es que llegue a nuestros corazones, ¿de acuerdo? Que lo que leemos llegue a nuestro interior. Entonces, ¿cómo hacer para que nuestras tefilot, nuestras oraciones, lleguen a Hashem? Como dice el Rab Yosef Bitton, sin garantías, porque a veces la persona dice, pero me lo garantiza al 100. Decimos, no, pero al menos señalar cuál sería la mejor forma de convencer a Hashem para que escuche nuestras plegarias, nuestras oraciones. Amén. Entonces vamos a empezar el Salmo 30, verso 1, ¿de acuerdo? Ahora, en hebreo empieza por el título, en nuestras versiones empieza por el título, ¿de acuerdo? El Salmo 31 dice así, Mismor Shir Hanukat Habai le David. Melodía, canción para la dedicación de la casa de David. Amén. Entonces, esta es una canción que David Amelech escribió en ocasión de Hanukat Habai. Bueno, ¿qué es Hanukat Habai? Es en el día o en el momento en que hicieron la dedicación de la casa de Hashem. ¿De acuerdo? Así que este salmo fue hecho para el día de la dedicación de la casa, cuando decimos Bai, en este caso, de la casa de Hashem. ¿De acuerdo? Ahora, pero hay algo que debemos reflexionar. Si este salmo fue hecho para la casa, para cuando se dedicó la casa, nosotros ya sabemos, por lo que dije, y ya sabemos que David no pudo hacer la casa, el templo, por lo que hizo con Bathsheba y por otras cosas. Entonces, ¿cómo es que este salmo es para cuando la casa de Hashem se dedicó? Entonces, los jajamim, los sabios de nuestro pueblo, preguntan sobre este mismor y dicen, bueno, porque este salmo lleva el título de canción para la dedicación de la casa de Hashem. Si David no lo pudo hacer, no pudo. Entonces, una respuesta que dan los sabios de nuestro pueblo es que, aunque David no pudo hacer la casa, David comenzó la construcción cuando él decidió recuperar el arca y la trajo a Jerusalén. Entonces, como sabemos, mis amados hermanos, el centro del Bet Hamikdash, esto es
de la casa de oración, era el lugar que se llama Kodesh HaKodashim, el lugar santo de lo santo. Y en ese lugar estaba el arca. Ustedes lo pueden leer en la 2 Samuel, capítulo 6. Entonces, como David trajo el arca para Jerusalén, entonces, dicen los Jajamim, a él se le atribuye comenzar con la construcción a pesar de que se le había negado. Entonces, como el arca fue a parar al Kodesh HaKodashim, ¿verdad?, al lugar más importante, entonces, por eso se le atribuye, ¿no? Hoy en día podríamos decir que en los Bet Knesset, en las sinagogas, donde va el Arón HaKodesh, donde se pone la Torá, es la parte más importante, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso, dicen los sabios de nuestro pueblo, que se le atribuyó el haber comenzado, vamos a decirlo así, con el objeto más importante, ¿de acuerdo? Y entonces que cuando trajo el arca, compuso esta canción, que luego va a ser cantada en Hanukat Habai, en la dedicación de la casa de Hashem. Ahora, hay otra explicación que los mismos sabios dan, es que David Amelech quiso construir el Bet Hamikdash y aun cuando no le fue permitido hacerlo, la Torá considera como que él la hizo. Y este salmo refleja que se le atribuye a él. Y de aquí los sabios de nuestro pueblo aprenden una gran lección. Ya que David se esforzó, escuchen bien, ya que David se esforzó, de hecho, le dice a su hijo Salomón, yo he preparado material para la construcción, a mí se me ha negado a hacer la casa, pero yo he preparado, o sea, eso no causó que yo me quedara pasivo, preparó material. Entonces los Jajamín enseñan, los sabios de nuestro pueblo enseñan, que toda persona que se esfuerza, cuando quiere hacer una mitzvah, y esa persona se esfuerza por hacerla, y aunque no la pueda hacer, Hashem le da a esa persona, o dice que esa mitzvah le corresponde, como que él la hizo. Entonces, para Hashem solo tenemos que hacer todo el esfuerzo. Quizás no terminemos de hacer lo que nos propusimos, pero el hecho de que nos esforzamos, el hecho de que quisimos hacerla, Hashem le atribuye a la persona como si hubiese cumplido la mitzvah. Y entonces David Amelech se esforzó, preparó material y entonces podemos decir que Hashem le atribuye la fabricación de su casa. Y este salmo daría testimonio de que así es. Si ustedes recordarán, por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 7, verso 3, el profeta Natán le dijo al rey David, le dijo, anda, haz todo lo que está en tu corazón, que Hashem es contigo. David Amelech tenía toda la intención de hacer la casa de Hashem, pero al final sabemos que no fue así. En el Salmo 132, verso del 1 al 5, se dice, acuérdate, oh Hashem, de David y de toda su aflicción, que juró él a Hashem, prometió al fuerte de Jacob, no entraré en la morada de mi casa, escuchen lo que está prometiendo David, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Hashem, moradas para el fuerte de Jacob. ¿Se imaginan ustedes la preocupación, lo que quería hacer David? No iba a dormir, no iba a dormir sobre su lecho, no iba a entrar a su casa hasta que encontrara lugar para hacerle una casa al fuerte de Jacob. Entonces, por esta actitud, dicen los sabios de nuestro pueblo, que a él se le atribuyó. Entonces espero, mis amados hermanos, que esa lección se nos quede. Hashem premia el esfuerzo.
no solo por algo terminado. En nuestro mundo, la gente nos paga por un trabajo terminado, pero no nos paga por el esfuerzo. Hashem no es así. Hashem ve el esfuerzo que hacemos y entonces, si nuestro esfuerzo es hacer algo por Él, entonces nos los puede atribuir. Amén. Bien. Ahora vamos a pasar al verso 2, ¿de acuerdo? Que para la versión que manejamos sería el 1, ¿de acuerdo? Entonces dice el verso 2. De hecho es un salmo que leemos constantemente, así que es muy conocido. Arominja Hashem kidilitani velo simakta oyebai li. Arominja es yo te alabo, yo te elogio, Hashem, porque tú me has puesto en alto o me has exaltado y no has permitido que mis enemigos se burlen de mí o se alegren de mí. Arominja, dijo David Amele, voy a exaltarte, voy a alabarte. Amén. Kidilitani, la palabra kidilitani es porque me rescataste, porque me elevaste. Kidilitani significa que alguien que está caído, traerlo para arriba. Entonces David dice, voy a alabarte, voy a exaltarte, porque me elevaste. Estaba caído y me hiciste subir. Amén. A alguien que es ayudado a levantarse. De hecho, dilitani, de ahí viene la palabra deli, que es balde, ese recipiente que se pone en el pozo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, el balde va hacia el fondo del pozo y cuando es elevado, ahora sí que se trae para arriba, ¿verdad? Entonces, eso es kidilitani, me elevaste, me trajiste para arriba. Es una metáfora que David Amele dice para decir, me trajiste desde el fondo. Estaba yo como ese balde en el fondo. Si ustedes han visto, en una ocasión me tocó ver un pozo muy profundo, que hasta oscuro se ve, ¿de acuerdo? Se imaginan el balde hasta allá abajo y dice, bueno, pues así como el balde es subido, así me rescataste, me elevaste, me trajiste desde el fondo. Así que voy a alabarte, Hashem, kidilitani, porque me trajiste desde el fondo, pero luego dice, velocimakta, y no, se alegraron, oyebaili, mis enemigos de mí. David tenía muchos enemigos, mis amados hermanos, que esperaban que muriera para festejar. Entonces David dice, no diste a mis enemigos la justificación para celebrar mi muerte. Como ya dijimos, David tenía enemigos de adentro y de fuera. Bueno, pues dice, velocimakta, y no hiciste que mis enemigos se alegraran. Ahora, todavía, escuchen bien, hasta lo que hemos leído del Salmo, todavía no sabemos cuál es el problema del rey David en este Salmo. ¿De acuerdo? Es bien importante, voy a hacer las anotaciones. Todavía no sabemos cuál es el problema del rey David. ¿Cuál es el tema que puso a la vida de David en riesgo o en peligro? De la cual Hashem lo está rescatando. ¿De acuerdo? Porque dice, me rescataste, pero todavía no nos dice cuál es el problema, cuál es el asunto que está atravesando el rey David. ¿De acuerdo? Bien, entonces este Teilim nos va a ir revelando poco a poco lo que nos quiere decir. Amén. Entonces vamos al verso 3. ¿De acuerdo? Verso 3. Dice, Adonai Elohai Shivati Eleja Batirpaeni. Adonai Elohai Shivati Eleja Batirpaeni. Dios, o Hashem, mi Dios fuerte, clamé a ti, Batirpaeni,
y me curaste, me sanaste. Amén. Entonces dice Adonai Elohai, Shivati Eleja, recé a ti, elevando mi voz, Batirpaeni. Esta palabra Batirpaeni es como refuá shelema, rofé. Por eso dice, me curaste. Entonces, el rey David habla de una situación personal. Estaba enfermo. El rey David estaba enfermo. Entonces, ¿cuál es el problema del rey David? Que dice que por eso va a alabar el nombre de Hashem, es porque él estaba enfermo. Dice, Batirpaeni, y me curaste. En este momento, ya no está, pero había estado, ¿qué? Enfermo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, esa era la situación personal por la cual David estaba pasando. Estaba enfermo. Ahora, el Rab Joseph Bitton dice que estar enfermo hoy no es lo mismo que estar enfermo hace 3000 años cuando se escribió este salmo. Llevamos 2000 años del Mashiach para acá y 1000 años hasta David, llevamos 3000 años. Entonces, estar enfermo hoy no es lo mismo que estar enfermo hace 3000 años. Entonces, el Rab Joseph Bitton nos recomienda que leamos un libro llamado Seres Mortales, o en inglés, Being Mortal, donde este libro habla acerca de la complejidad de las enfermedades terminales en nuestros días y sus tratamientos. Y entonces, ¿qué dice este libro? Este libro trata de explicar cómo la vida se ha venido prolongando, cómo la vida se ha venido extendiendo. Amén. De hecho, se dice, por ejemplo, que en los tiempos de Yeshua, algo que he leído, 50, ya el que llegaba a 60 ya estaba, ¿de acuerdo? Y de ahí para acá, pues miren, ya llegamos a 80, 90 y hasta 100, ¿de acuerdo? Ok, entonces, este libro, Seres Mortales, comienza diciendo que enfermarse hace 3000 años era mortal. Si alguien tenía fiebre, por lo general moría. Era la regla. Los que se salvaban eran la excepción. Entonces, con una infección, la persona que llegaba a morir. Las enfermedades era algo de lo cual uno no salía, a diferencia de hoy. Hoy, Baruch Hashem, nos enfermamos y nos curamos, ¿verdad? Nos volvemos a enfermar y nos volvemos a curar, ¿no? Nos enfermamos y así estamos, y no es raro decir que una persona, bueno, se alivia se cura muchas veces, ¿no? Pero hace muchos años, entonces, enfermarse era algo de lo cual uno no salía, ¿de acuerdo? Porque una de las razones, mis amados hermanos, porque no había medicinas para las enfermedades serias, escuchen bien, como la fiebre. No había medicinas para curar la fiebre, ¿de acuerdo? Entonces, ahora entendemos, mis amados hermanos, a David. David estaba muy enfermo, ¿de acuerdo? Entonces, un dato, nada más para que lo recordemos, se dice que nuestro Ribi Yehoshua visitó la casa de Kefa y la suegra de Kefa estaba con fiebre. Y el Evangelio dice, y el Mesías le puso la mano y la curó, y nos presenta eso de la fiebre como si fuera algo ¿qué? Extraordinario, ¿no? Y de hecho lo es por el tiempo, ¿vale? Hoy diríamos, pues la fiebre, un desenfriol, un mejoral, no sé, algo, y diríamos, pues ya, pero, y dice que la suegra de Kefa se levantó y le servía, era algo, porque de verdad, curarse de la fiebre era difícil. Entonces,
ahora entendemos lo que está diciendo el rey David. El rey David estaba muy enfermo y tenemos que preguntarnos, ¿de qué enfermedad se trataba entonces? Bueno, pues lo que vamos a decir que era algo muy parecido a lo que estamos viviendo en este momento. En los tiempos del rey David hubo un deber, ¿de acuerdo? Hubo una epidemia. Eso ustedes lo pueden leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, para más seguridad el verso 15, pero desde el verso 1, en los días del rey David hubo una epidemia, desde Dan, que es la parte más norte de Israel, hasta Beersheba, que es la parte sur, murieron 70,000. ¿Sale? Murieron 70,000. Entonces, según algunos comentarios, David estuvo enfermo por esta epidemia. ¿De acuerdo? Entonces, para visualizarlo mejor, David está con fiebre por la noche y tiene que pasar la noche y sobrevivir. Entonces, mucha gente sobrevivía de día, pero cuando llegaba la noche ya no alcanzaba a pasar la noche. Entonces, según los comentarios, este es el escenario al que este salmo, al que este Mizmor se refiere, a esta epidemia, a este deber. Espero que lo lean. Murieron 70,000 personas. Entonces, 70,000 murieron. Obviamente, muchos más fueron afectados. David fue uno de ellos y pocos se salvaron. Por eso dice el texto allí, Batir Paeni, me curaste, me salvaste, ¿de acuerdo? Entonces, pocos se salvaron. El rey David salvó la vida. Acuérdense que toda esta epidemia que vino por su culpa, porque él quiso contar al pueblo. Se le dijo que no contara al pueblo y él quiso contar el pueblo. ¿De acuerdo? De hecho, hasta Hashem le dice, ¿qué quieres? ¿Ser entregado en manos de tus enemigos? ¿Quieres caer en mis manos? Le dio 3 opciones, pero fue la culpa del rey David. Entonces, David Amelech salvó la vida, y por eso dice aquí, Batir Paeni, y me curaste. Amén. Entonces, ahora ya sabemos que el problema por el cual pasó el rey David era que estuvo enfermo cuando vino esta epidemia donde 70,000 personas murieron. Ahora, ustedes deben saber qué tanto son 70,000 personas, ¿de acuerdo? Entonces, creo no sé cuántas personas van infectadas aquí en México, creo que dicen que más de 2 millones, creo, ¿no? Y muertas van 200,000, creo. No lo sé, pero nada más imagínense entonces, ¿y México cuántos millones tiene? Y allá Israel tendría que 3 millones de habitantes para 70,000. O sea, es una epidemia tremenda, ¿de acuerdo? Bien, vamos al verso 4. Entonces ya descubrimos que el rey David estuvo enfermo y como dijo este libro, Seres Mortales, fue algo complicado, fue algo difícil, ¿de acuerdo? Dice el verso 4, ¿de acuerdo? El rey David salvó la vida, dice el verso 4, Adonai gelita min seol nafshi, Adonai, tú subiste de la tumba mi alma, mi vida, amén. Elevaste mi alma del sepulcro. Fíjense lo que dice el rey David. O sea, estar enfermo, por eso dijimos, estar enfermo allá y curarse, es salir de ¿dónde? Como dice aquí el rey David, es salir del sepulcro, de la tumba, amén. David Amelech le está diciendo a Hashem, yo tenía que haber muerto, estaba muriendo, estaba en una situación mortal, pero
Pero, Helita min Seol nafshi, sacaste o subiste mi alma, mi vida, del sepulcro. Amén. Entonces, me hiciste sobrevivir de aquellos que estaban alrededor de mí, porque muchos se enfermaron. Y descendieron al sepulcro. ¿De acuerdo? Entonces dice el verso allí, Hijilitani, millardibor, me diste vida cuando descendí al pozo, tú me diste vida. Tú me sacaste, amén, me hiciste este privilegio, por ello te estoy agradecido. Entonces, este salmo está siendo compuesto por el rey David por esta situación. ¿Qué pasó? Amén. Entonces dice, me diste vida cuando descendí al pozo. Para muchos que descendieron al pozo fue la muerte, pero para el rey David fue, me diste vida. Amén. Ahora, en el verso que sigue, el rey David no se refiere a Hashem directamente, sino se dirige a las personas que estuvieron enfermas como él. Dice el verso 5, Samerú ladonai hasidah, entonen melodías, escuchen bien, canten melodías a Hashem todos sus santos. Escuchen todos aquellos que se salvaron, los que estamos bien, los que, voy a decir, nos ayudó la vacuna, ¿no? A todos los que estamos bien, ¿verdad? Samerú, agradezcan todos los devotos, todos los fieles a Hashem. Dice, Beodú lesejer kopsho, Beodú lesejer kopsho, y agradezcan a la remembranza de su santidad. Amén. Agradezcan como corresponde. Alaben a Hashem. Los que nos salvamos, los que estuvimos para morir, ¿vamos a qué? Odú. Odú es agradecer. ¿De acuerdo? Agradezcan al Eterno. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante porque no solo debemos de acordarnos del Eterno cuando estamos mal. No solamente tenemos que acordarnos de Hashem cuando la estamos pasando mal y no las pasamos pidiendo y pidiendo. También cuando estamos bien. Cuando estamos bien tenemos que agradecer al Todopoderoso. Como dice el Salmo 147. Aleluya. Alaben allá. Kitop Sameru Eloheinu Kinaim Nava Tefilá. Y quiere decir, alaben allá, porque es bueno entonar a nuestro Dios, porque es agradable y apropiado el elogio. Entonces, cuando todo está bien, hermanos, no nos olvidemos de Él. Es el mejor momento para hacer tefilá, para orar a Hashem cuando estamos bien. Odú, agradezcamos a Hashem. De hecho, de Odú viene la palabra Yehudá, judío en otras palabras, que es agradecido. Amén. La persona tiene más que agradecer que pedir, o al menos en el mismo rango. ¿De acuerdo? Entonces la persona tiene que ser agradecido, hermanos. Cuando tenemos el privilegio de comer, de estar sanos, no seamos desagradecidos, porque somos muy privilegiados. Amén. Entonces siempre tenemos que estar agradeciendo a Hashem, y la mejor forma o el mejor momento para agradecer es cuando estamos bien. ¿De acuerdo? Bueno, ahora el rey David va a reflexionar sobre lo que significa estar sano, y aquí pongan mucha atención, y no darse cuenta cuando uno está sano. Escuchen bien, el rey David a continuación va a reflexionar
de lo que significa estar sano y no darse cuenta cuando uno está sano. Dice el verso 6, Ki rega beapo, Ki rega beapo. ¿De acuerdo? Haim beisono baere yalim beji, baboke rina. Dice el rey David, cuando yo estuve enfermo, Ki rega es, cuando yo estuve enfermo me di cuenta que la diferencia entre estar sano y no estarlo es rega, es un momento. O sea que en un momento la persona puede estar sana y en otro momento se le puede estar notificando, ¿sabes qué? Tienes una enfermedad complicada, difícil. Dice el rey David, Ki rega, es porque en un momento se manifiesta su furor, está la ira de Hashem. Haim birsono. ¿De acuerdo? Entonces, Haim birsono, dice el rey David, Haim birsono, la vida depende, la vida está en manos, encienden la luz, la vida está en manos de ¿quién? De Hashem. Haim birsono, la vida depende de Hashem, de nadie más. Dice el rey David, y yo lo sé. ¿Por qué yo lo sé? Dice el rey David, ¿verdad? Porque luego va a decir, Baere yalim beji, porque por la noche viene el lloro, ¿verdad? Porque en la noche todos estaban llorando, porque yo estaba enfermo, con fiebre, y podía morir. Dice, así que en la noche estaba yo enfermo, y toda la gente estaba llorando, pues es el rey. Dice, y podía morir. Pero dice el texto, Belaboker rina. Pero por la mañana, cuando vino la mañana, me desperté y sobreviví. Había bajado la fiebre, podemos decir, se curó el rey David. Por lo tanto, ahora había festejos. Riná es, ¿qué? Júbilo, gozo. Entonces, en la noche estaban llorando porque el rey David estaba enfermo. Y por la mañana, el rey David se había curado, la fiebre había cedido. Amén. Entonces, ahora había alegría, había festejo. En un momento puede uno estar enfermo y en otro puede Hashem, mis amados hermanos, ponerlo a uno sano. Porque estar sano, vean lo que está analizando el rey David, estar sano es solo o enfermo es un momento. Y de veras decimos, pero ¿cómo? Si ayer hablé con él, o lo vi, o platiqué, y ahora está, si es que rega, es un momento. ¿De acuerdo? Ahora, el rey David sigue, mis amados hermanos, reflexionando sobre lo que significa estar sano. Entonces vamos al verso 7. ¿De acuerdo? Verso 7 dice, Bani amarti beshalvi. Bani amarti beshalvi. Y yo dije en mi sosiego, cuando estaba yo tranquilo, dice el Rab Joseph Bitton, permítanseme usar una traducción libre, y yo dije a mí mismo, pensaba cuando estaba sano, ¿vale? Yo me dije cuando yo estaba sano, yo dije, Balemot leolam. ¿Qué dijo el rey David cuando estaba sano? Balemot leolam. ¿Qué quiere decir ¿Quién me puede mover? No me derrumbaré nunca, jamás. Cuando yo estaba sano, yo dije, Balemot leolam. ¿Quién me va a mover? Estoy sano, estoy fuerte,
hago ejercicio todos los días, nada me puede, ¿qué?, afectar. El rey David se da cuenta que la vida, la salud, está en las manos de Hashem, más que en lo que uno haga. La vida, la salud, está en las manos de Hashem. Es cierto que nosotros debemos hacer nuestro istadlut. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro esfuerzo. Nosotros debemos esforzarnos por tener buena salud, comer bien y todo, ¿de acuerdo? Por cuidarnos. Pero al final todo está ¿en qué? En las manos de Hashem. Y es lo que dice aquí el rey David. Él está reflexionando y dice, me di cuenta cuando yo estaba en mi sosiego, tranquilo, dije, ay, ¿quién me podrá mover? Fíjense lo que ocurre. ¿Se acuerdan? Algo muy parecido presenta nuestro Rabbi Yehoshua cuando dice que un hombre dice, la hacienda de un hombre había llevado mucho, o sea, se había hecho mucho. Y dijo ese hombre, bueno, alma mía, muchos bienes tienes almacenados, huélgate, ¿no? Descánsate, tranquilo, destruye esos graneros, hazlo más grande. Y dice Yeshua, necio, esta noche pide en tu vida lo que has atesorado, ¿para quién será? Con eso entendemos que no tenemos nada garantizado en este mundo. No hay nada. Todo está en manos ¿de quién? De Hashem. ¿De acuerdo? Entonces, al final todo está en manos de Hashem. Entonces, ¿qué dijo el rey David? ¿Quién me va a poder mover a mí? ¿No? Estoy sano, estoy fuerte, ¿quién? Estoy joven. Dice el verso 8, Adonai birsoneja. Adonai birsoneja. Dios, con tu voluntad, dice así, Adonai birsoneja, Geemapta lejari os. Sostuviste para mí mi montaña con fuerza. Esto que dice el rey David y que voy a explicar ahora es una de las cosas más hermosas que yo he leído en mi vida. ¿Qué está diciendo aquí el rey David? El rey David está diciendo lo siguiente: yo, David, tuve que estar enfermo para darme cuenta, para valorar que mi salud, tú eras el que estaba sosteniéndome y haciéndome fuerte como una montaña. Tú eras. O sea, cuando yo decía que yo estaba bien, cuando yo decía que todo lo podía, no era por mí. Era porque tú me estabas, ¿qué? Sosteniendo, porque tú me estabas agarrando. Porque tú estabas allí, tú eres el que me hacías fuerte como una montaña. Porque lo que va a decir a continuación es tremendo. Dice, Istarta faneja. Dice, pero en un momento te ocultaste tu rostro. Hayiti Nibal. Estuve caído o colapsé. Cuando tú ocultaste tu rostro, Hayiti Nibal, yo colapsé. Me di cuenta que yo estaba hasta arriba porque tú me sostenías. Pero cuando tú, ¿qué? Istarta paneja, Hayiti Nibal, dice, cuando tú volteaste tu rostro, miren, en nuestro pueblo Israel se entiende así que Dios causa el mal, porque a veces hemos dicho que Dios da lo bueno y lo malo. Pero ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo se entiende esto? Ester panim significa que siempre Hashem nos está mirando. Y siempre que nos está mirando, entonces estamos protegidos. Pero que Hashem en algún momento desvía su mirada y nos descuida. Y entonces nos caemos. O cuando Hashem desvía su mirada, la naturaleza actúa por sí misma y hace lo que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Como si Hashem no se diera cuenta, y entonces la persona colapsa, la persona cae. Entonces dice, Istarta paneja,
moviste tu mirada de mí, dejaste de verme, tu rostro no me vio, Hajiti Nibal. ¿Y yo qué? Y yo caí. Y yo caí. Entonces, vean lo que David está reflexionando. Yo era fuerte como una montaña porque tú me sostenías. Pero en el momento en que desviaste tu mirada, tu atención de mí, entonces yo colapsé. ¿De acuerdo? Entonces, mis amados hermanos, en los momentos en que Hashem desvía su mirada de uno, en los momentos en que Hashem no nos supervisa, es en el momento en que nosotros caemos. Por eso dice allá un texto, la tierra de Israel es tierra donde los ojos de Hashem siempre están sobre ella. ¿Qué quiere decir ahora? ¿Le entienden? Que siempre está cuidándola, siempre está protegiendo, siempre está ayudándola. Cuando Hashem deje de mirar la tierra, colapsa. Amén. Entonces, mis amados hermanos, esta es la reflexión que hace el rey David de lo que significa estar sano y no darse cuenta de ello. Entonces, cuando estamos sanos es porque Hashem es el que nos sostiene. Y cuando viene la enfermedad es porque Hashem dejó de mirarnos. Amén. Entonces, es importante, mis amados hermanos, que nosotros nos demos cuenta de lo que significa estar sano, darnos cuenta de ello. Y de lo que significa no darnos cuenta de que la salud es de Hashem. Amén. No atribuirle a Hashem que uno está sano y entenderlo cuando viene la enfermedad. Cuando viene la enfermedad, ahí sí decimos, pero ¿quién era el que me sostenía? ¿Quién era el que me mantenía? Era Hashem. Entonces, bueno, pues ahora viene la parte más profunda, más bonita, que tiene que ver con la pregunta que hicimos de nuestro tema. La pregunta que hicimos de nuestro tema es, ¿cómo rezar para que Hashem oiga nuestras tefilot, nuestras oraciones? ¿Amén? Entonces, David Amele describe qué hizo él, escuchen bien, cómo rezó cuando estaba mal esa noche, que ya dijimos que estuvo enfermo y que estuvo para morir. Entonces, ahora nos va a decir cómo rezó. ¿Qué hizo él esa terrible noche donde David tenía que haber muerto como todos los demás, como los 70,000 que murieron? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hizo el rey David? Y lo que nos va a decir el rey David es algo invaluable. Es algo, como dicen, de esas cosas que uno quisiera siempre tener, ¿no? Que te digan, ¿qué hiciste? Pues, tú ya estabas muerto y fuiste sacado, ¿no? Fuiste rescatado del pozo. ¿Qué hiciste? Entonces dice el verso 9, dice, Eleja Adonai Ekra, a ti Hashem invoqué. A ti Hashem invoqué. ¿No? Como dice el Salmo 145, en los versos 18 y 19, ¿se acuerdan? Lo leemos constantemente los días. Dice, cercano está Hashem a los que le invocan de corazón, de verdad. Cercano está Hashem a todos los que le invocan de corazón, de verdad. Porque, mis amados hermanos, rezar es algo que se hace con el corazón, no con palabras, no con la mente. Lamentablemente hay ocasiones en que uno debe estar en una situación apremiante para sentir lo que rezamos. El desafío de todo hijo de Hashem es sentirlo cuando uno está bien. Amén. Cuando uno está bien es orarle a Hashem y hacerlo con el mismo sentido, con el mismo corazón, con el mismo sentimiento. Entonces, ¿qué dice el rey David? Eleja Adonai Ekra, a ti clamé Hashem esa noche. Y luego sigue diciendo, Beel Adonai Ebhanam, y al Eterno, a Dios, supliqué. A ti te rogué, te supliqué. Hanam es y te rogué y te supliqué.
te pedí esa noche. ¿De acuerdo? Ahora viene el verso más importante. ¿Qué dijo David cuando rogó? Porque dice, ya aquí nos acaba de decir que rogó, ¿no? Pero ahora, ¿qué fue lo que rogó? ¿Cómo rogó? Dice el verso 10, Ma betza vedami, Ma betza vedami. ¿Qué ganancia hay de mi sangre? Obviamente se puede traducir como de mi muerte. ¿Qué ganancia? Cuando se derrama la sangre, pues la persona muere. Ma betza vedami, ¿qué ganas, Hashem? ¿Verdad? ¿Qué vas a ganar con mi muerte? Fíjense lo que rezó David. ¿Qué vas a ganar con mi muerte? Veriti el shahad, o de mi descenso a la tumba. ¿Qué ganas con mi muerte? ¿Qué ganas con que yo descienda a la tumba? O de Afar, Ayodeja Afar, ¿acaso te elogiará el polvo? ¿Acaso cuando mi cuerpo se deshaga, porque los muertos se deshacen, ¿no? Cuando mi cuerpo se deshaga, ¿el polvo va a cantarte? ¿Va a formular los poemas que yo puedo hacer para ti? Así que, ¿qué dijo David? ¿Qué ganas con mi muerte? ¿Qué ganas con que yo ascienda a la tumba? ¿El polvo te alabará? Fíjese lo que rezó David, ¿de acuerdo? Ma betza vedami, ¿qué ganas con mi sangre? Beriti el shahad, o de mi descenso a la tumba. Ayodeja afar, ¿acaso te elogiará el polvo? O sea, ¿cómo se dice? Mi cuerpo ya descomponiéndose te va a alabar, ajá, va a agradecer. Dice, mi cuerpo muerto no podrá hacerlo. ¿Se están dando cuenta de lo que rezó David? Dice el texto, Hayagid amiteja, ¿acaso contará tu verdad? Amén. ¿Quién podrá relatar tu verdad, Boreolam? ¿Quién podrá decir lo que tú eres, Boreolam? Eso fue lo que rezó David, eso fue lo que le dijo David la noche que estuvo enfermo. Y ahora, ¿qué nos enseña esto? ¿Qué quiso decir el rey David? Esto es algo importantísimo que cada uno de nosotros tiene que guardar y saber, atesorarlo. Lo que David está diciendo, mis amados hermanos, es que David Amele sabe su valor, conoce su talento, sabe quién es él. ¿Cuál es el talento más grande del rey David? Obviamente el rey David era un hombre multifacético, tenía muchos talentos, pero ¿cuál es el talento por el cual el rey David, vamos a decirlo así, quedó para toda la eternidad? Fue su talento como poeta, como el escritor de los salmos. En nuestro pueblo Israel se le llama Neín Semirod Israel, el profeta más importante de Am Israel y seguramente del mundo, porque como ya dijimos, los salmos son leídos por judíos, por cristianos y bueno, ¿de acuerdo? Entonces, mis amados hermanos, el rey David le dijo a Hashem con un poco, escuchen bien lo que voy a decir, con un poco de juspá. ¿Qué es juspá? Con un poco de atrevimiento, de sentirse un poquito. Ajá, le dijo, si yo me muero, ¿quién te va a cantar? Si yo me muero, ¿quién te va a agradecer como yo puedo hacerlo? ¿Quién? ¿Quién va a escribir los salmos que estoy escribiendo? Solamente es algo que yo puedo hacer. David Amélez le está diciendo, no dejes
que esta obra de los salmos quede inconcreta. Amén. En otras palabras, pongan mucha atención para que no se malinterprete lo que voy a decir, ¿no? Es como si el rey David estuviera sobornando a Boreolam, al creador del mundo. Es como si le estuviera diciendo, me necesitas. O sea, ¿qué ganancia hay que me vaya al polvo? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Dice, no lo podrá hacer. ¿Quién lo puede hacer? Yo lo puedo hacer. Yo soy el que lo puedo hacer. ¿De acuerdo? Yo soy. Entonces, ¿qué le está diciendo el rey David a Hashem? Me necesitas. Por eso no puedes, ¿qué? Matarme, ¿no? Ya sé que estoy en lo profundo, ya muriendo. Pero no puedes. ¿Por qué no puedes? Porque me necesitas. Porque soy el que puede escribir todos estos poemas que nadie más puede escribir. Yo soy. Entonces el rey David nos está diciendo que esa noche le rezó a Hashem y le dijo, ve mi valor, o sea, no estás dejando a cualquiera, ¿no? No estás dejando a cualquiera. Sálvame porque tú me necesitas. ¿De acuerdo? Como diría el verso 11, Shema li, escúchame, ¿no? Shema Adonai bejoneni, escúchame, Hashem, y concédeme gracia, escúchame. ¿De acuerdo? Adonai heye otzer li, Adonai, sé tú mi socorro para mí, escúchame. Y obviamente, mis amados hermanos, después de que David oró así, Hashem lo ayudó, Hashem lo escuchó. Amén. Y por eso David termina diciendo, gracias Hashem por escuchar mi oración, mi tefila. Ahora, pusimos un video al inicio, espero que se haya visto, es de Abraham Freit, el tema es o facto, ¿de acuerdo? Bueno, pues está basado en lo que viene a continuación. Y lo que viene a continuación está maravilloso, está hermoso. Amén. Entonces, porque dice el verso 12, dice, afacta mispedi lemaholi. Afacta mispedi lemaholi. Transformaste mi lamento en danza para mí. O sea, dice el rey David, lo que tenía que ser mi funeral, ¿verdad? Lo convertiste en un mahol, en una fiesta. Transformaste mi lamento en danza. O sea, lo que tenía que ser un funeral, lo transformaste, ¿qué? En una fiesta. Ahora todo mundo está celebrando. Hace pocas horas, por la noche, estaban planeando cómo me iban a enterrar. Estaban diciendo, pues el rey David ya se enfermó, ya lo vamos a enterrar. Dice, transformaste mi lamento, ¿en qué? En danza, en mahol, en una fiesta. Como si el rey David dijera, yo ya tenían la mortaja preparada. Amén. Y te agradezco, Hashem, porque me escuchaste y convertiste el lloro en el que estaba la gente en danza. Y ahora dice el texto, Pitakta Saki. Pitakta Saki. Desataste mi saco de sepultura, o sea, como mi envoltura, la abriste. Amén. Ahora sí que metafóricamente el rey David está diciendo, abriste mi mortaja con la cual yo debía haberme vestido, la abriste, la desataste. Eso es lo que dice el Salmo, Pitactas aquí, desataste mi saco de muerto. O sea, dijiste, no tiene que estar aquí, hay que liberarlo. ¿Se acuerdan de Eleazar? Cuando Yeshua le dijo, sal
Eleazar y llevaba 3 días de muerto y salió. Bueno, pues el rey David, usando esta metáfora, dice, yo estaba, ¿cómo dice? Enrollado ya en un saco. ¿Y tú qué? Desataste mi saco. Abriste mi saco. Y dice, Batea Reshni Simcha, y me ceñiste de alegría. Ese es el canto que pusimos al principio. Ajá, me cubriste de alegría. ¿De acuerdo? Entonces, el rey David empieza ahora a referirse a las palabras que usó él. Ma bet sabedami, ¿qué ganas con mi muerte si yo muero? ¿Y quién puede hacer todo esto? Amén. Ahora el texto que viene dice, el verso 13, Lema yesamerja jabod, para que te cante en tu honor, me curaste, me salvaste. Escuchen bien. David dice, ¿por qué fue que me salvaste? ¿Por qué fue que me curaste? Es para que yo te cante, para que te siga alabando con mis salmos, con mis teilim. Para eso me salvaste. O sea, yo te dije a ti, ¿quién te va a cantar? ¿Quién te va a exaltar? Y tú me escuchaste y me salvaste. Bueno, me salvaste para que yo te cante, te alabe. Y dice aquí, Velogidón, entonces no voy a enmudecer. O sea, si esa fue la razón por la que me salvaste, entonces no voy a quedarme callado. No voy a enmudecer, no me quedaré callado. Y entonces aquí el rey David hace una promesa. ¿Cuál es la promesa? Dice, Velogidón, no me quedaré callado. Dice, Adonai Elohai, Hashem, mi Dios todopoderoso, Leolam Odeka. Siempre, que me comprometo, te prometo que te voy siempre a agradecer, te voy a alabar siempre. Y allí termina el salmo. Entonces, si Hashem me salvó, porque imagínense que Hashem me salva de algo y yo le prometo servirle con algo. Yo me olvido de que, oye, te salvé para que me sirvas y ahora andas en otra cosa, pues no. Dice, si tú me salvaste, porque yo te dije, ¿quién te va a cantar? ¿Quién te va a alabar? Entonces, si me salvaste, yo soy el que te voy a alabar, yo soy el que te voy a exaltar, yo soy el que voy a hacer esto. Y no me quedaré callado. Y te agradeceré siempre. Te prometo y me comprometo a agradecerte y alabarte siempre. Entonces, como ven, nunca, podríamos decir que el rey David dijo, nunca me voy a olvidar de este momento. Amén. Gracias por mantenerme vivo y como dije, voy a usar el talento que me diste. Porque David utilizó su talento para decirle, ¿quién va a cantarte, no? Entonces, este es el talento que me diste, pues lo voy a usar, ¿qué? Lo voy a usar para ti. Y así termina este salmo y esperamos, como dice el Rabbi Yosef Bitton, haberlo, ¿cómo se dice? Haberlo transmitido de la manera más fiel que el rey David lo haya podido escribir. Amén, porque como dijimos, se trata de entender los salmos. ¿De acuerdo? Ahora, este salmo nos deja una reflexión, entonces, con lo que hizo David Amelech. Así como David Amelech se dio cuenta que él tenía un talento especial, entonces el tema, hermanos, es si hacemos o no hacemos como el rey David. ¿Qué quiere decir esto? Que pongamos nuestro talento al servicio de Hashem. O sea, porque David dijo, este es mi talento, pero lo voy a poner ¿a qué? Al servicio de Hashem. Amén. Entonces, ¿qué
que uno ponga el talento que tiene para el servicio de Hashem. Entonces, si yo pongo lo que yo puedo hacer, lo que hago mejor al servicio de Hashem, entonces tengo un argumento importantísimo para que Hashem escuche mis tefilot, mis oraciones. Porque dijimos, ¿por qué David fue escuchado? Porque le dijo, ¿quién va a alabarte? ¿Quién va a exaltarte? ¿Quién? Yo solo soy el que puedo hacerlo. Entonces dijo Hashem, ok, entonces ese talento lo vas a aplicar para mí. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestra comunidad y en muchas comunidades hay personas que tienen muchos talentos. De hecho, hay personas que dirigen empresas, que dirigen grupos, que son dirigentes. Pues si esa capacidad, ¿cómo se dice? La utilizan para la obra de Hashem, tienen, mis amados hermanos, un argumento para decirle a Hashem, tú me necesitas, para que la comunidad crezca, para que la comunidad se desarrolle, tú me necesitas. ¿De acuerdo? Y entonces, mis amados hermanos, podríamos decir que tengo que hacerme necesario para Él. Tengo que hacerme necesario para Él. Y cuando una persona se hace necesaria para Hashem, entonces Hashem la oye, Hashem la escucha. Amén. Y todos tenemos talentos, todos. De hecho, hay algunas personas que tienen talento para ganar dinero. Si das de acá, si ayudas al pobre, al huérfano, a la viuda, si ayudas, ese es tu talento también. Si te va bien en el negocio, si eres una persona exitosa y lo pones al servicio de Hashem, tienes un buen argumento. ¿Para qué? Para decir, voy a usar mis talentos para el servicio, para servirte. Por esa razón, no me dejes ir. O óyeme. Amén. Entonces, nosotros podemos usar, mis amados hermanos, este argumento que utilizó el rey David. El rey David, cuando estuvo enfermo, le dijo, ¿quién hará eso? Yo solo puedo hacerlo, ¿verdad? Y que quiero que sepamos, mis amados hermanos, que no es algo verbal nada más, sino que tiene que ver con lo que hacemos en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Y cómo ponemos lo que tenemos, lo que somos y lo que hacemos al servicio de Hashem. O sea, no solo es algo, es toda nuestra vida. ¿De acuerdo? Entonces, si hacemos eso, de poner todos nuestros talentos al servicio de Hashem, Hashem nos va a escuchar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer qué talento tenemos. ¿De acuerdo? ¿Qué talento me hace a mí especial? Y cada uno tiene un talento especial. No hay ninguno que no tenga un talento especial. Y vamos a ponerlo al servicio de Hashem. ¿De acuerdo? Recordándoselo o no. Diciéndoselo o no. Porque esto es importante lo que voy a decir, mis amados hermanos. David Amelech, escuchen bien, David Amelech no tenía que recordarle a Hashem que él era capaz de escribir los salmos. No tenía que, no tenía que hacerlo, ¿verdad? Pero lo escribió, escuchen bien, en este salmo para recordarnos a nosotros, ¿de acuerdo? Que si tenemos un talento y lo utilizamos para Él, tenemos el mejor argumento para que Hashem escuche nuestras plegarias. Porque obviamente que Hashem sabía qué talentos tenía David, ¿sí o no? Obviamente Hashem sabía de qué era capaz David, ¿sí o no? Claro que sí. Pero David lo escribió para nosotros, para que nosotros entendamos que toda persona tiene que hacerse imprescindible para Hashem. Y cuando te vuelves imprescindible para Hashem, entonces puedes pedirle, puedes rogarle. ¿De acuerdo? Y Hashem escucha las oraciones. Porque estás conectado con Él. Amén. Porque le dices, mira, si yo me voy, ¿quién va a salir a enseñar? Si yo me voy,
¿Quién va a predicar por internet? ¿Quién lo va a hacer? Hashem. ¿No? Dice Hashem, oye, sí lo necesito, ¿no? Así lo necesito, ¿verdad? Claro, todo esto lo estamos hablando humanamente, ¿no? Porque Hashem realmente no nos necesita, pero vean cómo David aquí dijo, Ma bet sabedami, ¿qué ganas con mi muerte? ¿Te alabará el polvo? ¿Te alabará la tumba? ¿No? ¿Qué ganas? ¿Quién va a publicar tu verdad? ¿Quién? Fíjense, humanamente es como si Hashem dijera, oye, es de veras, ¿verdad? Como que me estoy deshaciendo de un buen elemento, ¿no? Y dijo, ya ves que me necesitas, no me mates. Así que Hashem abrió el saco donde estaba ya David, ¿no? Y dijo David, Ofacto mis pedir le majol li, pitactas aquí, bater al shenib sinja. Por eso no me voy a quedar callado, te alabaré siempre. Bueno, hasta aquí es el mensaje de esta tarde. En el nombre de nuestro Ribi Yehoshua, Shabbat Shalom.